amigas, de personas que han estudiado aquí o que colaboraron con el proyecto y otros que son amigos. Vamos a empezar, el programa va a ser intenso, con una lectura. Van precisamente los traductores, algunas traductoras van a leer algunos cuentos y los vamos intercalando con nuestras intervenciones. Entonces vamos a empezar con Alma. El cuento se llama Fuego Amigo. El rechinido de la silla en el piso es opacado por la agitada voz de Luisela. Aún está enojada cuando se sienta a la mesa frente al desayuno. Podía evitarse esa última chingadera, presentarse a la fiesta familiar sabiendo que no era bienvenido. Presentarse, él y su expresión dura como su boca. Él nunca responde, él y su expresión. Luisela se agacha hacia la taza del café con leche, lo aleja de su vista, anticipa el momento que está por llegar. Él tiene que largarse hoy, debe dejarla libre, para recuperar el tiempo que le ha dedicado, para reconquistar los entusiasmos que él apagó, para los proyectos que le reprobó. Libre para reír junto a los hijos que él no quiso, no aceptó, no amó. Luisela levanta la mirada hacia el pasillo. Los niños todavía duermen en sus camas mientras él forcejea sus espaldas. Estará midiendo la leche en el pocillo. Ni un dedo más arriba ni uno abajo de la marca dejada por años de desayunos silenciosos. Luisela le reclama el desconcierto de su familia. Él está callado. Le echa en cara sus inútiles celos. Él está callado. Admite que casarse con él ha sido el error más grande de su vida. Él está callado. Y ese silencio le pesa, lo siente en los hombros, pero no la previene, no a tiempo. El azote helado contra la nuca le embiste junto al olor penetrante del solvente. Las palabras se le apagan en la boca mientras el fuego se enciende. Es el odio que él ha incubado por años lo que quema. Es la maldad en sus ojos la que se nutre de su terror. Luisela es más fuerte que él, pero le tiene miedo al fuego. Y el fuego será su castigo por haber dejado de ser como él la había creado, por haber ridiculizado sus manías, por haberle quitado todo lo que hacía de él un hombre. La esposa, la casa, los hijos que no hubiera querido, los hijos que lo han quitado del centro de su atención, los hijos culpables, los hijos. Son la cosa más importante, no pueden, no deben parar. Ignora las llamas, corre bajo la regadera, no grites, no los despiertes, manténlo alejado de ellos, no te detendrá. Ha confiado al fuego la tarea de detenerte. Él piensa que es suficiente. Él no es una madre. Bajo el chorro de agua se deshace su envoltura. Ropas, cabello, piel, sangre se amontonan a sus pies. Luisela no los mira. Escucha la puerta de la casa abrirse y cerrarse. Él se largó. Él se fue. Quisiera creer eso, pero ya no hay tiempo de deseos, proyectos, esperanzas. Luisela se topa con sus propios ojos en el espejo, la única percepción que le queda de sí misma. Regresará y no tendremos salida. Pide ayuda, no importa cuánto duela. La puerta está cerrada. Luisela choca contra las paredes, deja huellas de sangre mientras grita. Después corre a la ventana, pero sus dedos no logran sujetar la manija. Choca contra los vidrios. Él está regresando. Escucha la llave en la cerradura. El terror invade su mente. No pienses en ti, no hay tiempo. Ve con los niños. Están despiertos, los ojos abiertos sobre ese fantoche de carne, pero es su mamá y es suficiente para tenerlos tranquilos. Luisela usa lo que le queda de su cuerpo para protegerlos. Recibe sobre sí misma ese nuevo azote helado. Es como una ola que la embiste y le quita el respiro. Quema incluso antes de encenderse. Los quemará también a ellos. El grito irrumpe entre las llamas. No es dolor. Es la conciencia de que a él no le basta su sacrificio. Su odio aún no se ha saciado, como el fuego que la consume. No puede ver a los niños, están atrás de ella, pero él está frente a ella. La expresión dura. Solo se ven sus ojos el serpenteo de las llamas, nada más. Luisela extiende los brazos,
Está lista para abrazarlo, para llevarlo a la hoguera consigo. Lo detuviste, míralo, tiene miedo. Tocan a la puerta, golpean contra la puerta, llaman. Los ojos de Luisela recobran la esperanza, lo acorralan y después lo someten sin opción. Lo lograste, abrirá la puerta y ya no podrá lastimarlo. Él camina hacia atrás, mira fijamente las llamas que continúan devorándola. Cuando la mirada horrorizada de la vecina se perfila en el rectángulo de puerta, Luisela se traga los gritos. Ahora implora la salvación de sus niños. El fuego se apagó, pero esto todavía no acaba. Él toma en brazos al varón, lo aprieta en su pecho. Parece que lo está protegiendo, pero Luisela sabe que se está escudando con él. En los ojos inmóviles, él ya tiene la respuesta a todas las preguntas. Un accidente, un trágico accidente doméstico. No se lo debes permitir, deben entender qué fue lo que pasó. Solo así los niños estarán seguros. Diles que fue él, que nos quería matar. La voz de Luisela es débil, sofocada por el sufrimiento que consume ese poco de vida que el fuego le ha dejado. Pide agua, se la dan, pero el inútil refrigerio no le regresa la fuerza para pronunciar el nombre de su asesino. Es su hija la que lo hace. En el silencio angustiante de la espera de los primeros auxilios, es la pequeña voz la que hace la única pregunta a la que no habrá respuesta. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué lo hizo? Los ojos están inmóviles bajo lo que queda de los párpados. El cuerpo atormentado de Luisela es un capullo que está reabsorbiendo a la mariposa, pero ella aún está ahí y necesita respuestas para estar en paz. Lo hizo para estar finalmente a tu altura, para demostrar que tanto tú fuiste grande al crear, tanto él lo fue al destruir. Quería la misma felicidad, pero no la tendrá, piensa Luisela. Incluso en el sopor de los sedantes entendió las palabras susurradas por su madre. Los niños están bien y él la va a pagar. Encerrado en una celda, prisionero de su orden maniático, condenado a su obtuso silencio, la va a pagar. Es esta la certeza que necesita. Ahora puede morir. Ni una más. Vivas nos queremos. Un gran gusto poder decir que ya por fin salió la versión mexicana de Les Una Piu, la versión original, que es una antología de 40 escritores contra el feminicidio, de la cual va a hablar en esta rato Fabrizio, un proyecto colectivo como es todo ese camino que hemos emprendido, ¿no? O sea, es colectivo desde que 40 escritores italianos decidieron reunirse y escribir cuentos que hablen del problema del feminicidio. Un problema que evidentemente es universal, es un problema internacional que concierne, digamos, todos los países, ¿no? Ocurre en todos los países. Obviamente en algunos países como Italia, con números mucho más reducidos con respecto a los de México. Doy un pequeño dato, pero no quiero quitar luego las palabras a Francesca. O sea, en Italia estamos hablando de entre 100 y 200 feminicidios al año. O sea, se calcula un promedio de 2 feminicidios cada 2 días. En cambio, en México estamos hablando de 15 feminicidios cada 2 días. O sea, simplemente el año pasado hubo 1.985 feminicidios registrados por los medios de comunicación. Eso significa que podrían ser mucho más. Entonces, es un problema que evidentemente nos atañe como sociedad y deberíamos tomar conciencia de que nos involucra a todos, ¿no? Y no solo a las feministas, no solo a las chicas, no solo a las mujeres de Ciudad Juárez o las del Estado de México, a todas y a todos. Y entonces así nació este proyecto de manera colectiva. Nació la versión mexicana de la cual voy a hablar yo. Nació en mi cabeza
en los pasillos de esa facultad el día que Fabrizio me vino a visitar, saliendo yo de una clase, me regaló mi ejemplar de Nessuno Più, precisamente porque sabía que me interesaba el tema y sabía que me gustaban los autores contemporáneos, y tal vez después descubrí que fue en plan con maña, porque en realidad lo que esperaba era que también sucediera lo que sucedió, o sea, que decidiera traducirlo o yo o alguien más. Pero bueno, a mí se me ocurrió inmediatamente proponerlo a mis alumnos, porque era un grupo con el que trabajaba constantemente, digamos, afuera del horario de las clases. Cuidábamos un blog, tenemos todavía un blog de los textos de los alumnos, que se llama Stachi, y donde subimos todos los textos traducidos o los que nos gustaron más. Y con este grupo empezamos a ver la posibilidad de traducirlo, y luego extendí la invitación a otros traductores, a otros egresados o exalumnos que no estaban precisamente en ese grupo de trabajo, pero que se demostraron igualmente interesados en colaborar con el proyecto, y todos tradujeron, cada uno tradujo un cuento, yo traduje el suyo, porque era la premisa, y después empezó una larga odisea. Primero, para hacer la revisión, la verdad me costó muchísimo hacer la revisión, todos saben perfectamente cuánto me tardé, porque cada noche cuando me sentaba a revisar uno de los cuentos, o sea, terminaba con el corazón acá y no podía irme a dormir así, o sea, porque son cuentos muy fuertes que llegan directamente, o será porque también a la par de la lectura y de la revisión leía las noticias y veía la realidad, ¿no?, que vivimos a diario. Entonces, bueno, la revisión tardó bastante tiempo. Luego, afortunadamente, uno de los traductores, Benjamín Maldonado Carrillo, creo que vino, pero me hizo una gran labor, hizo el favor de hacer toda la segunda revisión y una revisión de estilo también. Y yo luego hice la tercera, porque obviamente tuve que aceptar o no sus comentarios. Y finalmente se la pasé a Fabrizio, que hizo la cuarta. Y luego también, paralelamente, empezó la segunda odisea, que fue la búsqueda del editor, que no fue tan fácil, porque obviamente no es fácil proponer un libro que de entrada que no sea un autor famoso. En un tema como este también no es fácil, ¿no?, proponer. Bueno, hay firmas aquí de autores bastante famosos, pero bueno, quizás no tanto para México, ¿no? Y bueno, afortunadamente, después de varias peripecias, logramos encontrar la Ibero de León, la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana de León, donde trabaja Fabrizio. Se interesó en el proyecto, y entonces el libro salió a la luz en mayo de este año, lo presentamos en León. Y bueno, es bonito poder decir que fue un proyecto realmente colectivo a todos los niveles, ¿no? También con la participación de Francesca, que nos hizo el gran honor de escribir el prólogo, y bueno, de Fabrizio, que obviamente, además de ser uno de los autores, es también el coordinador de la edición mexicana. Bueno, entonces yo quisiera agradecer realmente a todos los traductores, a los 37 traductores que colaboraron. Tenemos poco tiempo, quisiera leer todos los nombres porque es muy largo, y pues quisiera pedir un aplauso porque de veras todos participaron y demostraron que lo pudieron hacer a nivel profesional. En una universidad donde se han dado también feminicidios. Ha habido varios casos de feminicidios que afectaron directamente a la comunidad universitaria, a estudiantes de filosofía, incluso aquí de la facultad, ¿no? Quisiera recordar a Ali Cuevas o a Adriana Morlet, por decir uno de los nombres más
quizás más sonados en los medios. O sea, el feminicidio sí es un fenómeno que afecta a todas las clases sociales, a todas las edades y a todas las zonas del país, ¿no? Y del mundo, desgraciadamente. Entonces, la UNAM también ha sufrido este problema, pero quizás no lo ha enfrentado de la manera más adecuada. Lo vimos con el último caso de la chica Leslie Berlin, que fue encontrada hace unos meses aquí en el campus, y que las autoridades, tanto universitarias como el Distrito Federal, no han querido reconocer como un feminicidio, ¿no? Aunque todo apunta a que sí fue un feminicidio. Entonces, bueno, hay que crear conciencia, por eso es importante también que la literatura, a la par del cine y de otras artes, contribuya a dar a gritar su rechazo al feminicidio como válvula de escape muchas veces de la violencia que a diario las mujeres vivimos, ¿no? Como última playa, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí quisiera invitar a Mariana al segundo cuento y después cedo la palabra a mis colegas. Él se llama Amable, para que ya tenga su titular, si lo quiere seguir, es página 123. Amable, de Lorenzo Ninelli, traducción de Alma Ollosa. Hubo un tiempo en el que besé tu calor, tu puchero de niño triste y celoso contra mis labios. Me sentía protegida por ti. Me repetías que no me dejarías. Te adoraba, te obedecí. Y creía que aquel recinto que construías encima de mí se llamaba amor. Hubo un tiempo en el que te pedí las llaves de aquel recinto, para respirar un poco de aire que no fuera el mismo que respirábamos juntos. No se puede dormir siempre en pareja con una vela encendida en la habitación. De vez en cuando hay que abrir la ventana y dejar que algo nuevo entre a desordenar la mirada. Traté de explicarte de esta extraña manera mi necesidad de inscribirme sola en un curso de inglés. Quería aprender la lengua y quizás cambiar de trabajo. Deseaba que mi futuro fuera incierto y no determinado como un callejón sin salida, o como una habitación en la que alguien te encierra y luego tira la llave. Hubo un tiempo en el que me golpeaste y otro en el que ya no dejaste de hacerlo. Hubo una noche en la que lloraste aferrado a mi pecho pidiendo perdón. Pensé que te importaba más yo que tú mismo. Sobre todo pensé en renunciar a mis demasiadas exigencias. Creí que mi amor nos salvaría. Hubo un tiempo en el que tu mirada me asustó más que tus golpes. Ese día desaparecieron todas las luces de tus ojos. Te revelaste y quedé atónita y consternada. Nunca sería lo suficientemente dócil para ti, y tal vez dócil ya nunca sería feliz. Ese día dejé de amarte. Ganó el miedo y alrededor del recinto en que me confinabas a la fuerza comenzaron a crecer zarza y maleza. A donde quiera que volteara, sangraba. Hubo un tiempo en el que comprendí que la única persona que podía cambiar me miraba fijamente en el espejo. Era una muchacha decidida y vital. No me reconocí de inmediato. Aquel día te dejé. Lloré, sonreí y tuve miedo, porque te había querido y ya no, porque había comenzado una historia de amor conmigo, porque tenía un proyecto, ya no buscaría recintos y no estarías de acuerdo. Luego, hubo un tiempo que no existió. Aquel tiempo me lo robaste tú. Maldita puta, amor mío, pincha ramera de mierda. Tú me pusiste el cuchillo en la mano, tú llamaste el filo hacia adentro del cuello. Si tú me volvías a querer, el cuchillo se quedaba en mi bolsillo. Me habría bastado saber que estaba ahí. Yo lo necesitaba para darme valor. Era una alternativa, ¿entiendes? Como cuando sientes la espalda contra la pared y sabes que te puedes abrir un camino. Y en cambio, tuve que abrirlo en la carne, en la tuya. Tengo las manos sucias. Debería detenerme y lavarlas en el río, que corre mucho, como siempre, y no le importa nada. De tanto correr se me reventarán los tendones, el cerebro y las venas de las muñecas. Ni hablar de detenerme. El cuchillo está en el bolsillo. Tal vez me lo agujeré. Debería hacer que el agua se lo tragara. También debería tirar los pantalones. Quizás me debería lanzar entero al río. Lavar tu imagen con los ojos demasiado grandes, llenos de vida que depuraste como un feto malogrado. Si me atrapan, lo digo. Fue un rapto de locura. Y el cuchillo en el bolsillo, quién sabe cómo fue a dar ahí. Como cuando uno se encuentra 5 euros en el saco y no se acordaba de tenerlos. Diré que solamente quería asustarte,
Debías volver conmigo, tremenda imbécil, y en cambio preferiste los gusanos de la tierra. Hasta que la muerte los separe. Así dice el cura cuando casa, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Ahora eres libre y yo también. Ahora está la muerte para justificar tu ausencia, porque ya nadie querrá tus brazos alrededor de su cuello. Yo de verdad no quiero una muerta en la cama. El curso de inglés. Una gran pendejada, siempre te lo dije. Yo no nací para ser cornudo ni para que me haga tonto una como tú. Yo vi a los varones de tu curso de lengua. Pinche puta ramera. Una que me ama no me vuelve loco. Una que me ama mandaba ese curso al cuerno. Una que me ama se casa conmigo, me cuida. Una que me ama se queda en su lugar y está bien segura de que yo me quedaría en el mío. Bastaba con que fueras amable como cuando yo lo fui y vine a ofrecerte una disculpa enfrente de la escuela. Te pregunté, ¿leíste mi mensaje? Fui amable. Vuelve conmigo y comenzamos todo desde cero, te lo juro. Ni un golpe más, ni uno. Todo nuevo, como en los primeros meses. Y te juro que lo creía. Te escribí un mensaje amable, chingada madre. La amabilidad no se paga con una mirada de hielo. A un mensaje amable se responde con un gracias. Tú en cambio me dijiste basta. Y no me ofreciste una disculpa. Ni siquiera lloraste. Pues ¿sabes qué? Tu lugar es justamente frente a tu escuela de mierda, ahogada en tu sangre, con esa perra amiga tuya que llora y grita. Le habría sacado los ojos también a ella, porque si me dejaste también fue culpa suya. Y culpa de ese curso, de los amigos, de la familia, de tus pinches libros, de tu absurda historia de la vela en la habitación. Eres tú quien quiso morir, ¿lo ves? En lugar de volver conmigo y soportarme, como yo soporté tus pendejadas, tus kilos de más, tus ideas estúpidas. La realidad es que esperabas al siguiente perdedor a quien abrirle las piernas. Pero yo encuentro a otra, ¿sabes? Yo sé ser amable. Soy un hombre que exige respeto, uno que sabe quedarse con una mujer, no como los jodidos que dejan que los abandonen y tal vez lloran, adelgazan, incluso entienden o quedan como amigos. Hoy el cielo no debería ser azul, y ni siquiera primavera, debería ser como en ese entonces, cuando fui a recogerte a tu casa y sabías a talco y a vainilla, y tenías los senos rebosantes en el brasier blanco, y los ojos enamorados y las manos llenas de caricias. La realidad es que todo está de cabeza, porque ese día el río chillaba y tú me pediste, vamos a ver el desbordamiento, y yo te llevé, a pesar de que prefería encerrarnos en casa y respirarte los senos. Te llevé porque me amabas, y entonces ese paseo en auto bajo un cielo de cal te lo habías ganado. No sé cuánto paseamos, pero había un viento que arrastraba y tenías miedo de que el cielo estallara y nos orinara encima todos sus ángeles, verdes como el río y podridos, putrefactos como el agua del mismo color del cielo y de los árboles, y de mis ojos y de mis pensamientos ahora, bajo este cielo azul que parece un insulto. Era hermoso ver el miedo en tus ojos. Era mía quien te aferrabas cuando te sentías perdida. Dejamos el auto lejos en un camino de terracería empinado. Te estrechaste a mí como cuando en la cama desanidaba tu placer. Caminamos en el viento hasta el puente. El río se agitaba atarantado y destrozaba los diques y las calles. Entraba en las casas y ahogaba las ratas. Había un perro que lloraba encima de una roca rodeada por agua. Aguas oscuras del principio que no dejaban escapatoria. Me sentí mal por el perro. No podíamos hacer nada. El agua gruñía. Mirábamos atónitos el desastre bajo un cielo podrido como los cañaverales arrancados por la crecida. Quizás nosotros también éramos verdes. Quizás fue ese día cuando comenzamos a pudrirnos. Sin embargo, te estrechaba entre mis brazos y juro que nunca pensé en ahogarte, porque todavía me querías. Hoy que corro, también es pura naturaleza, hasta reventar en el útero del río. Aquí siempre es naturaleza, entre esta maleza y este verde, este café de tierra, este olor a bosque y a pantano. Aquí es primitivo, palustre, primigenio. Yo soy el primer hombre. Una costilla, eso es lo que eres. Eres una mujer y eres una costilla, la mía. Y yo solamente te volví a meter. Alberto de León estuvo trabajando también aquí en Latinoamericana, ¿no? Y bueno, entonces ya él platicará algo acerca del proyecto inicial. Gracias, ¿qué existe? Bueno, gracias a todos y todas por estar aquí, y estoy muy feliz de regresar y pues, poder presentar este libro. Les digo, ha sido un esfuerzo como largo, necio, pues para llegar a tener la publicación. De repente estábamos casi abandonando, pero siempre ahí viendo pues que una que otra editorial independiente o
pues, que si hay algún amigo por ahí, o a ver si hacemos una cooperacha, o cómo va a salir el libro, pues lo sacamos piratón en PDF y empezamos a mandarlo por acá, ¿no? Entonces por ahora está así, luego veremos también estas opciones, claramente, pero en un ratito más. Mientras fue la Ibero León, como pues empecé a trabajar allá hace un año y unos meses, aceptaron el proyecto como felizmente, incluso les hacía falta algo. Tienen ahí un grupito, es una universidad chica, ¿no? Tienen un grupo de gente interesada en género, hay profesoras trabajando, hay grupos, etc. Entonces como que les cayó muy bien. Y entonces primero también agradezco a la universidad, a la editorial de ahí que nos escuchó este año. Pero en Italia el proyecto nace en 2012 de una idea de Marilu Oliva, quien es escritora, profesora, es maestra de escuela superior y escritora, que en colaboración con su editorial, que es Elliot Ediciones de Roma, con Teléfono Rosa, que es una asociación desde los 80, yo creo, para la defensa de las mujeres, contra la violencia de género, etcétera, decidieron armar un proyecto también gracias a los contactos de Marilu con otros escritores italianos de diferente tipo y fama y estilo y género, es decir, colaboran hombres y mujeres, y entonces escritores hay de profesionales con mucha experiencia y éxito, etcétera, y hasta algunos como más jóvenes, etcétera. Y yo conozco a Marilu porque colaboramos hace años en las páginas, que ya no son páginas de papel, en las páginas virtuales de una revista que se llama Carmilla, en italiano Carmilla, online, que es una de las 3, 4 más tradicionales, ya podemos decir así, revistas virtuales, revistas en línea, de literatura y política en Italia, ¿no? Se llaman webzine, web magazines, etc. Y otras como Nación Indiana, la página de Booming, Mínima et Morali, etc. Como estas revistas como Carmilla mueven de alguna manera un poco el sistema literario, una parte, claro, ¿no? Igual no las grandes ligas, ¿no? Como se le llama, o lo más comercial, pero sobre todo en tema de literatura de independientes, pues de editoriales alternativas, etcétera, mueven bastante y sobre todo son un punto de referencia, y también son creadoras, son páginas creadoras de algún imaginario y también de imaginario político en este sentido. Entonces desde ahí nace la colaboración con Marilu, que es redactora también como yo de la revista, colabora con reseñas, etcétera, y pues ella como escritora traía este proyecto por su propio interés también político, ¿no? En temas de género, en el tema del feminicidio, porque igual uno se pregunta pues cómo está la situación en Italia, ¿no? Porque hay una iniciativa que fue única, efectivamente fue la primera ahí en el país, 40 escritores, incluso son muchos, es difícil no coordinarlos, etcétera. Y dices, ¿por qué en Italia? Pues porque Marilu, por ejemplo, ella misma, y empezamos también a escribir juntos del tema de la cultura del feminicidio. Podría ser cultura del patriarcado, le podemos decir de otras maneras según, ¿no? Pero pues ella escribía de esos textos, yo colaboré con uno que luego salió aquí en la jornada semanal, pues en un número que se llama Feminicidio y Barbarie Contemporánea, que se puede encontrar ahí, y empezó la colaboración. Entonces cuando ella armó el proyecto me dijo, ¿te animas en lugar de escribir puros artículos aburridos y cosas así de números y estadísticas, a escribir algo más literario, un cuento? Pero recuerda que tiene que basarse en un caso de crónica real, tienes que meterte en la vida de estas personas, estudiar, no digo que conocerlas porque pues hay una cuestión también de privacidad, etcétera, no es que las vas a entrevistar a los familiares, etcétera, pero por lo menos leer mucho del caso y decidir de qué perspectiva escribir tu cuento, así harán los demás. Entonces, pues hay unos cuentos que empiezan desde la iglesia, por ejemplo el cuento de Marilu es un caso famoso, pues fue encontrado pues, el cuerpo de una mujer en una iglesia, ahí fue el delito, el feminicidio, entonces es la iglesia que cuenta lo que vio, por ejemplo. Hay varias perspectivas, no solo de hombres, del propio feminicida, ya sea, ¿no?, un pariente, un novio, exnovio, un conocido de la mujer.
hay la perspectiva de la víctima, hay la perspectiva de externos también, o sea, es muy, muy variado y esa era la riqueza que Marilu le quería dar a los cuentos. Entonces, un poco eso fue la premisa que me contó, me lancé con uno y sí fue todo un proceso que, como contaba Clara antes, de la lectura, que como que hay que leerlo poco a poco, pero sí te engancha y sí te interesa ver más porque de alguna manera te identificas y reconoces que es parte de una realidad más universal, no solo italiana, no solo de la ciudad que cuenta ahí, etc. De hecho, yo al escuchar otra vez, ¿no?, las lecturas, pienso que puede ser una lectura que se haga en cualquier lugar, ¿no? Pues aquí de México puede ser y de allá también. Y entonces, bueno, también al escribir y al estar leyendo del caso, claro, hubo todo un proceso interno como pesado, ¿no? Pero bueno, en cierto sentido catártico, ¿no? Como de reconocimiento y a veces hasta de autorreconocimiento de ciertos mecanismos, ciertos pensamientos, ciertas acciones, ¿no?, que hacemos, pues simplemente, y que entonces pues empezamos con el reconocimiento, yo digo, y ahí lo trabajamos, ojalá. Y entonces, bueno, el proceso de escritura también favoreció algo psicológico y digo positivo en este sentido, ¿no?, creo. Y también el libro en Italia tuvo cierto impacto. La editorial es una editorial buena, pero no, digamos, como decía antes, de las ligas mayores, pero se difundió bastante, hubo muchas presentaciones, los autores, hay varios que son muy conocidos, y generó algo más que a lo mejor sería como una invitación a generarlo aquí también. Generó teatro, generó performance, generó lecturas, generó didáctica del idioma, generó muchas cosas, hasta sencillas, que cada quien en lo cotidiano puede hacer con los cuentos, ¿no? Digamos, puede apropiarse, utilizarlos, etcétera, ¿no? Hay gente que hizo videos, eso, o sea, al final hubo presentaciones, pero más allá de eso, otras representaciones con el arte, incluso la academia. Entonces, en ese sentido, creo que el impacto sigue. Y es muy urgente, apremiante que el impacto siga, claro, en México, decía Clara, pues, lo sabemos, y también en Italia, porque incluso después de esto hay un movimiento de negacionistas del feminicidio allá, que operan con otros blogs y otras revistas pseudo-literarias o hasta en las mismas redes sociales, pero a veces con un discurso articulado que los periódicos retoman, porque se basan en una serie de manipulaciones, yo le llamo estadísticas. Entonces hay como este trabajo constante que se tiene que hacer de debunking, o sea, de deconstrucción de ese negacionismo que hoy en día quizás con el término más de moda podemos llamar fake news o posverdad, pero pues aplicada a lo social y a cosas que vivimos cada día es muy peligroso como proceso, ¿no? Entonces, cuando tú lees un cuento de literatura, creo que el impacto, más allá de estadísticas, datos, pláticas, es tan directo, tan emocional, ¿no?, y tan fuerte, que hace debunking, o sea, deconstrucción automáticamente y directamente, por eso es fuerte, ¿no? No sé si me explico, pero es la idea. Entonces sí, hay una serie de blogueros y de personajes, yo diría inquietantes, que se ganan cierta fama al crear artículos deconstruyendo y negando el término feminicidio, que no se debe de usar por esto y por esto y por esto, porque estudié filología y etimología, entonces no existe, que no se debe de hablar del fenómeno porque estadísticamente no, está en disminución, que no es cierto tampoco, pero pues logran manipular, etc. Entonces, como otro impacto que puede tener esto, allá, pero también aquí, porque igual este negacionismo aquí no es tan claro, pero de alguna manera, o sea, igual nos hablará Francesca de esto, yo creo. No sé si hay un movimiento negacionista como tal, pero pues está dentro de las frases y analizas el discurso y a veces se vuelve explícito y más terrible así, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco lo que quería contarles de la experiencia y dejo la palabra a otra lectura, creo. Sí. Y gracias otra vez por estar aquí. Se llama No elijas el miedo, está en la página 220. Fue traducido por Sharon Swart. Es de noche, apenas acabamos de cenar cuando a quemarropa afronta a mi abuela con preguntas discretas. Debo saber, estoy enloqueciendo con los jirones de recuerdos que me atormentan.
Hoy, en el comedor de la escuela, me desmayé. Un plato de comida que cayó accidentalmente en el piso me trajo a la luz algo que menos es un recuerdo. Es un déjà vu, una sensación, un puñado de imágenes, a veces borrosas, a veces más nítidas. Veo a una mujer joven, bella, con largo cabello castaño que grita: ¿de quién es este número?, mientras se le cae de las manos el plato que sostenía. ¿Por qué está tan enojada? Y más aún, ¿quién es? Tengo 17 años y vivo con mis abuelos desde que tenía 1, es decir, desde que mis padres perdieron la vida en un trágico accidente. Mis abuelos cambiaron de ciudad, se mudaron para alejarse de los recuerdos. Abuela, ¿quién es la mujer que recuerdo a veces? Quisiera ayudarla a recoger lo que se cayó en el piso. Quisiera reconfortarla, aun si no entiendo por qué está tan trastornada. Pero estoy atada a una silla. Tal vez soy pequeña y estoy sentada en una periquera para niños. Abuela, debes ayudarme a recordar. Así, tal vez, las pocas imágenes que me rebotan en la cabeza con tanta fuerza se volverán recuerdos y ya no me sentiré tan abrumada por la frustración al no saberla silvanar en una historia. Ella empalidece. Mira a la abuela implorando una muda llamada de auxilio. Él le regresa la mirada. Están juntos desde hace medio siglo, se entiende al instante. Comprenden que ha llegado el momento de hablar. Mi abuela comienza a contar. Comienza con una historia normal, la de mis padres cuando muy jóvenes se conocieron. Mi padre era un hombre guapo, de misterioso encanto. Mi madre, una joven bonita, dulce, radiante. Todo lo que deseaba era casarse con el joven que amaba y tener un hijo de él. Parecía que todo iba de maravilla. Mis padres, una bonita pareja con una niña, yo. Después, la historia tomó un giro increíble. Quisiera no escuchar, pero es imposible. No se puede escapar de lo que ya fue y que, muy a pesar nuestro, nos incumbe. Al parecer mi padre tenía un amante. Es posible que mamá sospechara y sufriera. Claro, debía ser así. De otra forma, ¿por qué enojarse tan solo porque él había recibido una llamada de un número misterioso? También estaban los retrasos en los horarios, los malos humores, los silencios hostiles. Mi mamá sufría en silencio, hasta aquel día en que estalló la pelea. Ahora mis flashazos se vuelven más nítidos. Mamá estaba desilusionada, lo acusaba. Él lo negaba, se acercaba a ella para abrazarla como si la vida juntos debiera continuar, como si nada hubiese pasado. Mi abuela prosigue con la historia. Un día mi mamá desaparece, en la nada. Me esfuerzo, pero no hay nada que hacer, no recuerdo. Como no recuerdo nada de lo que pasó en aquellos días, las convocatorias en busca de mi mamá desaparecida, el olor de los abuelos, las investigaciones, la terrible acusación a mi papá y su consiguiente arresto. Así como no me recuerdo habernos mudado a una ciudad lejana, me parece que siempre he vivido aquí. Mi abuelo me muestra un sobre en el que ha recolectado recortes de periódicos. Hablan de un delito atroz. Es demasiado horrible para ser cierto y al mismo tiempo demasiado espantoso para ser inventado. Es decir, nadie puede tener el corazón para inventar una historia así de horrible. Un hombre, para libremente salir con su amante, asesina a su joven esposa en un lugar aislado. Pero el cadáver es encontrado. Demasiados indicios no apuntan a mi padre. Así, él es arrestado. El resto es historia. Me encargan a mis abuelos que intentan con todos los medios posibles hacerme vivir una infancia normal, a pesar de las cosas horribles que pasaron. Pero ¿qué precisamente a nosotros? A mi familia. Y sobre todo, ¿por qué? Es decir, muchas personas descubren cada día que ya no aman a su pareja, a su mujer. Existe la separación. ¿Por qué eliminar a la pareja que ya no se quiere asesinándola con tanta ferocidad? Un escarnio cruel, un matrimonio por amor y una muerte atroz, prematura, injusta, por la mismísima mano del compañero con el que se habían compartido sueños y proyectos. Amor y tragedia, un connubio absurdo, imposible, tan aterrador que quisiera gritar no a todo pulmón, pero algo me impide emitir sonido alguno, tengo miedo. Mi mamá tenía justo mi edad cuando conoció a mi papá. La imagino despreocupada como era yo hasta ayer, como todos los jóvenes deberían ser, así como ella no había podido intuir que la había desilusionado, traicionado e incluso finalmente matado. Yo no puedo estar segura de poder confiar en Roberto.
el joven rubio que de vez en cuando me acompaña a casa y que tanto me gusta. Y si me enamorara de él y en 10 años nos casáramos, hasta aquí todo bien, pero ¿y si luego él se enamorara de otra? Yo en casa, tal vez con un niño pequeño, y él que pasa mucho tiempo afuera, por trabajo, por lo que goza de una gran libertad. Cabellos de otro color en comparación al mío, el rastro de un perfume desconocido, una extraña rigidez de su parte cada vez que intento darle un beso, y retrasos sin motivo cada vez más frecuentes, y cada vez más frecuentes los viajes de trabajo, un sufrimiento sin fin, la voluntad de saber y la tendencia a intentar no ver, contemporáneas y contrarias, hasta destruirme, como le pasó a mi madre. Ahora que sé, ¿cómo podré abandonarme con confianza en los sentimientos y construirme una vida normal? Es mi abuela quien me responde más tarde cuando viene a mi recámara. Me abraza en silencio, me acaricia el cabello, me ofrece un pañuelo para mis lágrimas. Valor, debes tener valor, valor y confianza. Nosotros intentamos ofrecerte un futuro a pesar de que nos costó pelear. Pelear contra tu padre, pelear contra la curiosidad malintencionada de las personas y sus continuas intromisiones en nuestra vida. Por eso dejamos nuestro lugar de origen, nuestra casa, nuestros amigos, para intentar darte lo que más se acercara a la serenidad. Y te queríamos día tras día, también porque aún sin tu mamá y con tu papá en prisión, tú tenías derecho a una infancia feliz. Así tú también debes luchar por ser feliz ahora y siempre. No elijas el miedo. Llega una vez más la mañana. Roberto me espera delante de la escuela. Lo hace desde hace algunos días. Me ayuda a llevar la mochila con los libros. Hasta ahora no me ha pedido que salgamos. Tal vez sea tímido. Al agradecerle le sonrío. Nadie puede garantizarme que él no sea como mi padre, así como yo no puedo saber ahora si él será el hombre de mi vida. Ni siquiera sé cómo haré para no tener miedo cuando construyo una familia. Tal vez tendré miedo. Siempre, tal vez no. Solo sé que puedo, no, que debo vivir. Puedo lograrlo un día a la vez. Militante. Ella habla de toda la cuestión del feminicidio en sí y nos hizo el favor de hacer el prólogo del libro. Wow. Estoy realmente sorprendida por la capacidad de atraer este libro, ¿no? Esta sala llena de verdad. Me parece de por sí un síntoma de la importancia del tema. Por otro lado, como lo han dicho Clara y como lo ha dicho también Patricio, este es un libro de proyectos colectivos, es decir, la versión en español es un proyecto colectivo sobre un proyecto colectivo. En este libro hay 23 mujeres y 17 hombres que han escrito literatura desde, como bien decían, perspectivas muy diferentes, pero todas alrededor del tema de la violencia de guerra, de la violencia final de una serie de violencias que llevan al estallido de lo que ya no se puede retener, de lo que ya no se puede tampoco sanar en términos de la vida de una persona, pero que la literatura debe sanar en términos de la colectividad y de la promesa que como sociedad nos hacemos al escribir y a leer, de que vamos a encontrar, vamos a crear cómo ponerle fin a algo que viene desde el poder y que usa el poder de individuos educados para ejercerlo. El feminicida jamás es un loco. Esto queda muy claro en este libro. El feminicida es lo que con mis amigas decimos un hijo sano del patriarcado. No es un loco, no es un demente, no es una persona que enloquece momentáneamente y gracias a eso obtiene disminuciones de penas vergonzosas por las cuales en cierto estado de la República
feminicida puede tener una pena menor que alguien que, qué sé yo, que alguien que comete abigeato, ¿sí? que roba una banca. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo sí creo que si estamos aquí, si 40 escritores se reunieron para dar sus rechazos, para escribir cuentos, para que sea claro que el feminicidio es un delito de odio, un delito culturalmente aprendido, donde se construyen falsas justificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es un libro que reúne a 38 traductoras y traductores vinculados por una maestra, ¿no? que está tan conmovida con el libro que necesita moverse hacia los otros, con los otros, moverse con los otros, en contra de la normalización, de la falsificación de datos y del rebajamiento o normalización de un hecho que de normal no tiene nada. El feminicidio, según yo, es realmente el punto final de una violencia que lleva a la guerra, y el feminicidio es la guerra. Entonces creo que es muy importante decirle que en este libro vamos a encontrar escrituras de mujeres y escrituras de hombres. Y vamos a encontrar quién tiene el valor de mirar a los ojos el hecho del feminicidio y quien no puede, y que yo entiendo muy bien que no pueda mirar a los ojos, porque es terrorífico pensar que una hija, que una hermana, que una madre, que una amiga de repente desaparezca. Hay quien asumió la mirada más política del hecho en particular. Hay dos cuentos, el de la propia Marilu Oliva, que es la mujer que llamó a sus 39 colegas a escribir estos 38 cuentos, porque sí hay dos mujeres y dos hombres que escriben un cuento juntos, porque tienen la costumbre de escribir a 4 manos. Entonces, Marilu Oliva habla de un caso muy sonado, porque probablemente está detrás de ese caso toda la mafia vaticana y de la banca del Vaticano, ¿no? Porque los curas manejan un montón de plata también. Y el otro caso terrible es el caso de una, digamos, del feminicidio de un yuppie, ¿no? Que la madre y su abogado encubren, echándole la culpa a un drogadicto al cual le disparan encima una dosis de heroína muy pura, de manera que pierde la memoria y no se puede defender. Todos los casos, bueno, también hay 2 cuentos, 3 cuentos, donde directamente hay la imposibilidad de encarar el feminicidio como ha hecho. Hay un cuento que me conmovió mucho, en parte porque es quizás el único donde realmente no hay una violencia, y está escrito por un hombre, y es un cuento que me conmovió porque es la verdad, ¿no? Es un padre que podría llegar a ser padre y que no quiere ser padre porque puede todo menos imaginar la muerte de su hija, ¿no? Es muy fuerte. Yo he leído este libro en 2 ocasiones. He leído este libro cuando lo dieron para pedirme un posfacio hace 1 año y medio, y en ese entonces mi hija estaba fuera de México, estudiando en otra ciudad, y por un periodo corto, yo mientras leía el libro todo el tiempo estaba, qué bueno que no está aquí, porque al final de cuentas
Aquí asesinan 7 mujeres al día. ¿Sí? Se necesitan 14 días en Italia para matar 7 mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo decía, sí, pero en ningún lugar estás a salvo de una violencia que el sistema hace todo para incrementar, no para parar. La delincuencia, las formas de la violencia son las formas de darnos miedo e impedir que nos unamos, impedir la empatía entre nosotras y nosotros y por lo tanto impedirnos crear otras formas de relación. Y esta imposición de la repetición, porque cuando no creamos, repetimos, esta imposición de lo ya dado es un juego terrible del poder. No solo podemos jugar, y bueno, en la UNAM lo vemos abiertamente, a las políticas de seguridad, ¿no? Entonces limitamos la libertad de las personas en nombre de que es inseguro estar en una casa. Por otro lado, incrementa la venta de armas, incrementa la venta de aparatos de control de la población, que nunca sirven, sin embargo, para encontrar un asesino de una mujer, pero sí sirven para controlar a la población, para hacerle tener miedo hasta de sus actos mínimos, ¿no? Y no podemos hablarnos, no podemos confiar una en otras, unos en hombres que no... Bueno, yo creo que como hombres han de tener un poco de asco hacia su propia masculinidad y de la, no sé, ustedes que son hombres, hay algunos acá, ¿no le da un poco de horror pensar que su masculinidad se identifica con el asesinato, con la violencia, con el ser alguien no empático, incapaz de sentir y actuar bien? Bueno, todo eso es una construcción de la guerra también, que nos afecta a todas y todos, aunque sí, cada vez que, como bien dice Fabrizio, a mí me dicen, ay, bueno, pero ¿por qué se lamentan las mujeres en México? Finalmente solo se matan 7 mujeres y 23 hombres. Ay, ¿sí? ¿Saben qué, queridos hombres? Los 23 se matan entre ustedes. Y a nosotras también nos matan hombres. Y no tenemos ganas de ser asesinos. No tenemos ganas de tener miedo, ¿no? Hay ese bellísimo cartel hecho por las artistas feministas que dicen, cuando vuelvo a casa quiero sentirme libre, no valiente. No es cierto. Yo quiero sentirme libre de detenerme a hablar con la señora las quesadillas, de mirar, qué sé yo, que la luna se refleja a las 3 de la mañana en la ventana de un edificio y le da bellísimos destellos de luz, ¿no? Si es que estoy a las 3 de la mañana en la calle, yo me debo de sentir poco menos que una heroína, ¿no? Y esta necesidad de desafiar también impide la empatía. Y creo que la literatura nos dice eso. La literatura nos puede hablar en un cuento del horror que siente el cuchillo de ser el arma de un asesinato. Puede hablar desde la perspectiva de una iglesia transformada a lo largo de 1000 años como lugar que acoge a la gente y mudo testimonio de un asesinato y de cómo los asesinatos se hacen con violencia. Pero también la literatura nos puede recordar que cada persona asesinada, que cada mujer que no tiene donde sentirse segura porque puede ser asesinada en la calle, pero también en sus casas, también en el espacio que supuestamente es el espacio que ella debe habitar para sentirse segura. Bueno, creo que los cuentos que más me han impactado todo. Y la segunda lectura ha sido un esfuerzo sobre mí misma terrible
de no controlar a mi hija. De verdad, o sea, leía un cuento y es, ¿no? ¿Dónde está? Y de repente decía, ¿por qué tengo que sentir así? Porque esta literatura dice, mantiene, devela, nos propone ver la realidad para deshacerla, para destejerla, para encontrar, para inventar, para crear, ¿no? Una cultura de paz. Porque, insisto, el feminicidio es la declaración de guerra. Ya saben, ¿no? En las guerras, aquí son toda filosofía, todos han estudiado historia, ¿no? Las guerras se preparan y se dan un paso más hacia la violencia, un paso más. Y hay un idiota de pelo amarillento que dice que la violencia es igual de un lado a otro, cuando de un lado hay unos asesinos racistas, ¿no? Y los otros están defendiendo. No sé cómo decirlo, todo eso prepara, y en un momento determinado tenemos una guerra. En el mes de noviembre del año pasado, con la revista Blanco Móvil, de la cual soy parte desde hace más de 30 años, con mi amigo Eduardo Moses hicimos un número sobre la violencia que sufren las mujeres, escrita por mujeres, la violencia descrita en la voz literaria de las mujeres. Y es muy fuerte porque en realidad ninguna de nosotras escribió sobre feminicidio. Todas tejimos como escritoras la preparación de la guerra, la preparación de la justificación del asesinato por el poder y para mantener el poder de un pequeño grupo que gana con nuestra muerte. En cambio, este libro, llamado para denunciar el feminicidio, hecho para decir hasta aquí, ni una más, y este libro escrito también para decir cómo se siente quien vive alrededor del feminicidio. El último cuento en particular a mí me dejó helada porque es la historia de una madre embarazada al año del asesinato de su hija. Y ese dolor que impide la vida es a lo que nos empuja el sistema a través de la normalización del feminicidio, y es aquello que como artistas, que como escritoras, que como activistas, que como amigas, que como personas capaces de construir y darle un valor al afecto, debemos parar. Creo que la verdad es un libro que vale la pena. Insisto en este doble esfuerzo colectivo, en el esfuerzo de las y los escritores, 23 mujeres, 17 hombres, y en el esfuerzo de las y los traductores de estos 38 cuentos. Un libro que nos muestra el camino de cómo resistir y no fingir demencia. Bueno, gracias. De las que imaginan, que resuelven todos los problemas, de las que se avientan, de las que no tienen miedo. Sara no tenía miedo, quizás, e incluso si tenía, siempre se había impuesto no escuchar ese instinto que de vez en cuando le sugería oír, no regresar nunca. No podía escuchar. Demasiados confiaban en ella, la necesitaban. Una necesidad real, una cuestión de supervivencia. Además, lejos, pero ¿de dónde? ¿Todavía más? Ella ya estaba muy lejos. Otro país, otra lengua, otras costumbres y una vida escondida, secreta, de la que nadie estaba enterado. Para los pocos que la veían de día, Sara era una persona retraída, encantadora y silenciosa. Hablaba poco y solo con su hermana por teléfono, todas las noches. Su hermana, que se había quedado en su pueblo natal, con 3 niños que había tenido con un exmarido golpeador y fugitivo, que la había abandonado sin un centavo. Esos eran sus seres queridos, el calor que en el fondo le daba el valor,
por las noches, de transformarse en la mujer bellísima que sin nunca quejarse, sin nunca hacerlo pesar, sacaba adelante a todos, resolvía cualquier problema suyo y de las personas que amaba incondicionalmente. De chica, Sara quería ser enfermera porque decía, quería arreglar a los demás, a los que sufren, a los que no tienen a nadie que los escuche, a los que, como ella, desde que llegó a Italia, el único tesoro que encontró aquí fue a sí misma. Se necesitaba valor para contar solo con uno mismo, para siempre tener en mente el bienestar de los seres queridos, para no ser aplastadas por el peso de las responsabilidades. Se necesita fuerza para irse lejos y para invertir en la única cosa que se posee, el cuerpo, y volverlo una mercancía preciosa. En el fondo, si su belleza había sido un don, entonces tenía que generar frutos, compartirse por el bien de todos, y no solo su aspecto, porque ella también sabía cómo entretener, cómo complacer a los hombres. Le bastaba un vistazo para entender a quién tenía enfrente, para transformarse en lo que más deseaban. Había aprendido a leer la mirada y las intenciones de quienes la rodeaban, incluso antes de que aprendiera a hablar y caminar, para protegerse, para entender cómo moverse, o bien, cuándo quedarse quieta. Sabía cómo hacer olvidar las amarguras, las fatigas, las preocupaciones, las desilusiones a los hombres cansados, acaudalados, fastidiados, abrumados por sus responsabilidades. Sabía volver placentero lo que no era y seguía adelante sin hacerse preguntas que, de todas formas, no habrían tenido una respuesta. Porque nadie sabe por qué algunos nacen en una familia en vez de otra, o en un país en donde la vida es más simple de lo que es a unos kilómetros más allá, donde, al contrario, reina el campo. Sara no contaba con una red, estaba sola y lo sabía. Amaba a su hermana y a sus sobrinos, quería un futuro y esto le bastaba para mantener alejado el miedo. Era joven, pero ya había vivido muchas vidas, las suficientes como para no hacerse ilusiones y saber que para quien nace en esta parte del muro, en la que hay pocas posibilidades, es necesario arreglárselas por su cuenta, ayudarse como se pueda, aferrarse a lo que vale la pena sin importar los detalles, como lo que está bien o mal. Y además, bien o mal según quién, lo que cuenta es vivir. En el fondo, así es para todos. No se escoge dónde se nace. Es como haberse saltado un muro y caer del lado en el que hay un jardín perfecto o en el que no hay ningún cultivo, donde proliferan las zarzas y las madrigueras de lagartijas. Sin embargo, quizá más allá del muro exista también la libertad. La libertad de quien está solo y sin una red que a veces captura incluso antes de la caída, que no perdona. Una red que muy a menudo no permite elegir, que salga la cuenta, cierra el círculo, cancela la deuda. Una red que tiene la forma sinuosa y cerrada del infinito, un 8 horizontal. Sobre sus elipsis nada inicia y nada termina, todo se confunde, cada individuo es la continuación del otro, sin identidad definida, sin límites corpóreos. Si se lo hubiera dicho de chica, que terminaría prostituyéndose, habría preguntado, ¿qué significa esa palabra? Nadie nunca le había explicado nada. Sus aprendizajes fueron tatuados en la piel de la experiencia directa y de la imposibilidad de elegir. Nadie se plantea dudas cuando la vida lo encamina en una dirección obligada. Sara no había tenido dudas ni siquiera la fatídica noche, cuando el desconocido la había llamado y le había dado las garantías necesarias para que ella confiara. Se había comprometido. Con engaños había fingido hacerse creíble, localizable, real. Buenas noches, Sara. Puedo llamarte Sara, ¿verdad? Vi tu perfil en la página de la agencia. Me gustas. Eres hermosa. Me gustan todas las cosas que sabes hacer. ¿Estás libre el viernes por la noche? ¿Por todo el fin de semana? Vi que trabajas los fines de semana. Vi que te mueves en coche y me preguntaba, como salgo tarde de una junta en el trabajo y estoy por la zona, si te parece bien alcanzarme en el lago donde tengo una casa. Naturalmente te doy un anticipo inmediato por los gastos de la gasolina y de las casetas. También te doy un anticipo por el fin de semana. Así me aseguro de tenerte para mí, por todo ese tiempo. ¿Por qué no? Me gusta el lago. Mándame el croquis. Te alcanzo cerca de las 9. Verás que será un fin de semana que no olvidarás. Escucha, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Deseas algo en específico para nuestro fin de semana? No, espera. No me digas nada, lo descubriré sola. Eres un hombre exigente, lo sé por tu voz. Quizá ya sé qué es lo que deseas. Verás, te daré una sorpresa. Verás que descubriremos todos tus secretos. ¿Secretos? Yo no tengo secretos, Sara. A Sara no le había dado tiempo de llamar a su casa esa noche. Había tenido que recorrer un largo camino para llegar a la cita con su nuevo cliente.
Se había detenido solo un momento en un bar para retocarse el maquillaje y mandarle un mensaje a su hermana. Le llamaría al día siguiente para contarle todo sobre este nuevo señor muy amable. No le preocupaba nada de este hombre porque había sido cortés, educado, cumplido. Ni siquiera cuando la había hecho entrar en su coche se había traicionado con sus modales corteses, casi melosos, sus halagos, las manos muy cuidadas, las mismas manos que poco antes habían escondido un arma en la cajuela, las mismas manos que luego la golpearían en puñetazos para aturdirla, para obtener dinero, para buscar más entre sus ropas, mientras el cuerpo de ella se aferraba como podía al poco tiempo que le quedaba. El mismo señor amable que había sabido llevar a cabo su plan sin un gramo de piedad para la mujer que, todavía viva, le suplicaba ayudarla, prometiéndole a cambio su silencio. ¿Qué había pensado Sara cuando se deslizaba, cuando finalmente había dejado de luchar? ¿Qué había visto? Quizá una casa rural en un país lejano, y quizá, en su interior, a una mujer un poco más grande que ella, sentada a la mesa de la cocina junto a sus 3 niños. Afuera la oscuridad. La ventana dejaba entrever una luz cálida, los vidrios empañados por el vapor que producían las ollas en el fuego. Al estirar la mano, Sara casi podía tocarlo, acariciar la cabeza de los 3, quién dibujando, quién haciendo la tarea para el día siguiente. Yo creo que no es una metáfora la guerra, no es una metáfora que el feminicidio es una forma del genocidio, y no es una metáfora que la guerra es contra todas y todos, pero se usa a el grupo más débil para empezar el genocidio y darle miedo a todas y todos los demás. Tengamos conciencia.